FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, vamos a hablar de este tema en minutos nada más. Recién decía, obviamente, que estamos, se realizaron elecciones en Misiones y hablábamos con nuestro colega de la radio de la Universidad Nacional de Misiones y ahora estamos en comunicación telefónica con el director de la Oficina para la Investigación de la Población de América Latina, Carlos Polo. ¿Qué tal, Carlos? Vanina, Jorge Chamorro y Guille Tuibero, los saludamos. ¿Cómo están, amigos en Argentina? Vanina, Jorge, dice. Aquí con los nervios de punta, esperando los resultados finales que al parecer van a demorar todavía un poco más, ¿no? La elección está muy reñida y parece que este partido se va a definir en mesa. Bueno, contanos cómo va por ahora. Por ahora, los resultados oficiales que se siguen en tiempo real en línea en la oficina de la entidad electoral, aquí se llama OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Pedro Castillo tiene una ventaja de 61.000 votos al 95.3% de actas procesadas. O sea, falta 5% de actas procesadas. Una parte de ellas es en la parte rural de nuestro país, donde la mayoría votó por Pedro Castillo, y hay una buena parte también de actas, el 75% de las actas en el extranjero, todavía falta procesar, y en el extranjero ha ganado también con bastante margen Keiko Fujimori, como sucedió en Argentina. Entonces, todavía los resultados van a ser muy apretados. Sin embargo, el dato interesante es que hay más de 1.200 actas que han entrado en impugnación. Y esto quiere decir que todavía ahí estamos hablando de más de 250.000 votos que pues todavía tendrán un proceso de reclamo, y es muchísimo más que la diferencia que habría entre los dos candidatos. Carlos, la tendencia por lo que parece, ¿no? Por las informaciones que nos llegan, sería que falta la zona rural y votos del exterior. Prácticamente ya lo daría a Castillo como ganador. Y esto que está diciendo vos, ¿no? La impugnación de estas actas, ¿tiene que ver con alguna maniobra o verdaderamente son actas que hay que impugnar? Bueno, ha circulado hace algunas horas un audio de Kenji Fujimori, el hermano de Keiko Fujimori, la candidata, donde, explica algo que lo sabe mucha gente, digamos, y es de mucho sentido común. O sea, el partido Perú Libre de Pedro Castillo más bien ha juntado a toda la izquierda radical, y desde antes habían circulado videos de cómo ellos estaban preparando para, digamos, impugnar, y los personeros tratar de anular votos, sobre todo en Lima donde Keiko Fujimori a la cuenta ha ganado pues por más de 30%. Entonces, si tú impugnas los votos en Lima, pues estás impugnando mesas donde tienes el 80% para Keiko Fujimori, ¿no? La diferencia que hay en Lima metropolitana es 65 y algo más por ciento para Keiko Fujimori y 34% para Castillo, o sea, 35% en un ámbito donde, digamos, es el 30% de la población nacional. Si hay que impugnar votos en algún sitio, es en Lima. Y es donde estaría ganando Fujimori. Pues por muy lejos, ¿no? Como te digo, 65% contra 35%, para decirlo en cifras redondas. Entonces, ha habido, digamos, muchos indicios para pensar en esto. El mismo Pedro Castillo, muy tarde ayer en la noche, convocó a todos sus personeros para salir a las calles y
digamos, luchar por sus votos, lo cual en los términos y en el estilo que él ha venido manejando significa, bueno, vamos a hacer todo lo posible por tratar de que ganar lo máximo posible en mesa y por algunas otras cosas ya no válidas, los votos que faltan. De hecho, ayer también hubo un par de incidentes donde a personeros de Perú Libre pues los encontraron con cédulas ya marcadas, ¿no? Con muchas cédulas marcadas en su poder, incluso firmadas por ellos y presidentes de mesa que habían firmado los votos, porque el presidente de mesa lo firma, y ya el símbolo de Perú Libre marcado. Digo, esto, pues, más allá de que sean eventos separados o que haya mucha polémica sobre el asunto, marca una tendencia de que esto va a haber reclamos de ida y de vuelta, y esto, por la pequeña diferencia que hay para los 30 y tantos millones de habitantes que somos, 60.000 votos, pues es nada, es una diferencia muy pequeña, apenas de décimas, ¿no? Esto... Buenas tardes, Carlos. Mi nombre es Jorge. ¿Usted qué opina? ¿Qué sería mejor para el Perú? Desde su visión nos interesa para ubicarnos. ¿Para usted sería mejor un gobierno hoy por hoy de Fujimori o de Castillo? Bueno, en mi opinión personal, sería mejor un gobierno de Keiko Fujimori, y te lo explico. O sea, Perú Libre es un partido con fortísimos vínculos, con muchos indicios, con muchos nexos con partidos de izquierda muy radicales, incluso con el mismo, con Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que son los dos movimientos terroristas que asesinaron a mucha gente entre la década del 80 y el 90 en nuestro país. Hablo de que varios congresistas electos del Partido Perú Libre son sentenciados por terrorismo. Para ser sentenciado por terrorismo tienes todo comprobado que has participado de esos hechos donde se ha asesinado gente, ¿no? Entonces están en el horno, porque Fujimori padre es un asesino absolutamente comprobado, un hombre que mató opositores, mató indiscriminadamente, y la hija no se arrepintió de su padre. Fíjate que hay una gran diferencia entre ser el presidente que terminó con la actividad militar de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y hay una gran diferencia entre ser acusado de algunos crímenes sin que te lo hayan probado, que es la situación del presidente Fujimori, y que está en cárcel, obviamente, pero... Fue una vergüenza para Perú, Fujimori, fue una vergüenza, estuvo prófugo. Yo creo que él estuvo prófugo más por sus actos de corrupción, que son innegables también. Alberto Fujimori ha sido, en los 4 primeros años de su gobierno, el presidente que revirtió la situación catastrófica que teníamos en el Perú económica, y en los años siguientes revirtió la situación de inestabilidad política que tenemos, con muertos todos los días, policías todos los días muertos por actos terroristas, o sea, por destrucción sistemática, no solamente de la infraestructura, ¿no?, las torres eléctricas, etcétera, del país, sino de el intento de destruir el sistema político a través de grupos terroristas marxistas, comunistas, maoístas. Y en los últimos años es también innegable que el presidente Fujimori cayó en una corrupción, de la corrupción que nosotros conocemos en todos nuestros países, que no tengo que explicar mucho, ¿no?, robarse la plata del Estado. Y entonces, pero Alberto Fujimori es él, y Keiko Fujimori es distinta, es su hija. Hasta donde sabemos no se heredan las culpas de unos para otros. No, que no, pero la información que tenemos nosotros que ellos Fujimori, que ellos, si llegan a terminar los procesos en los cuales está fuertemente sospechada, se tiene que ir a la cárcel. No me imagino cómo. Esperemos que no manipule la justicia como pasa acá en la Argentina, ¿no? Tú lo has dicho muy claro, y eso es lo que quería explicar. Hay una diferencia sustancial entre procesos no terminados y sentencias cumplidas
con todo probado. Para darte otro ejemplo de Perú Libre, ¿no? Entrevistaron hace poco a un asesino confeso del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que dijo en todos los medios que habiendo participado en hechos de asesinato que no se acordaba cuántos, iba a regresar al Perú porque se sentía identificado con el partido de Pedro Castillo, y Pedro Castillo en todo este tiempo, llevamos ya varios meses de campaña, antes de la primera vuelta y la segunda, no ha podido hacer una condena abierta del terrorismo. Lo único que ha dicho es, yo no soy terrorista, pero tiene a toda la gente comprobada, o sea, muchos miembros de su partido son miembros del partido de las organizaciones de Sendero Luminoso. Carlos, perdón, ¿no? Pero para tratar de comprender, por supuesto, las realidades de cada país son muy difíciles de entender adentro del país, imagina de afuera. Pero a mí lo que no me cierra es que yo no le escuché a Keiko Fujimori tampoco mostrar un gran arrepentimiento de los horrores del padre. Por el contrario, ella ha reivindicado muchas cosas del padre, y usted corríjame, nosotros los datos que manejamos de la situación socioeconómica peruana es un desastre, es uno de los países más desiguales del mundo, donde ha habido una gran estabilidad macroeconómica típica de procesos más bien de capitalismo salvaje, donde ha habido fuertes inversiones extranjeras, ha habido sectores que se han beneficiado a lo Chile, pero por otro lado hay franjas de la población de Perú que han pasado a la pobreza de una manera escandalosa. Me llama la atención que una persona como Keiko Fujimori me es difícil de entender desde acá de la Argentina. Bueno, nosotros lo tuvimos a Mauricio Macri, así terminamos, ¿no? Espero que a ustedes no les pase lo mismo. Mira, es muy bonito conversar abiertamente, y agradezco tu opinión tan sincera. Te corrijo la percepción con dos hechos, ¿no? Que es como podemos dilucidar ciertos debates, porque cada uno tiene su opinión, pero ahí están los hechos para ayudarnos a, de repente, mejorar nuestras opiniones. Keiko Fujimori en los últimos días pidió perdón por todas esas cosas que habían hecho en el gobierno de su padre, y del cual de alguna manera, fíjate que ella fue primera dama a los 18 años de edad, porque su padre se separó de su madre, entonces le tocó a ella ser la primera dama. Ha pedido perdón. Una Pero semana tarde, en campaña, Carlos, no, nunca antes. Pero voy a tus palabras, ¿no? Ella nunca ha manifestado, ella sí ha manifestado. Vamos a los hechos, ¿no? Sí. Y segundo, la situación del Perú económica, y te digo porque desde la Oficina para América Latina que dirijo de Population Research Institute, con base en Estados Unidos, yo viajo por todos los países. He viajado a tu país que queremos tanto los peruanos y los argentinos. Siempre hemos estado unidos, pues como digo yo, en la paz y en la guerra, siempre unidos. Nunca nos vamos a olvidar del apoyo de Perú en las Malvinas, jamás. Y siempre en la paz y en la guerra, y es bonito siempre establecer esos lazos con los argentinos. Nosotros, a mí siempre me han dicho, o sea, mira, Perú es uno de los sitios donde hay posibilidades. Obviamente no hay que confundir la situación económica del Perú con desigualdades. Las desigualdades son un reto de ciertas economías que pueden producir, pero no superan un problema distinto, que es la desigualdad. Son dos cosas distintas. El problema es tener un país de gente totalmente pobre con 4 o 5 ricos, que es la realidad de Venezuela. Y Venezuela es el modelo económico del partido Perú Libre. Perú Libre, Venezuela. Perú Libre es un partido cuyo líder es un chavista, con fotos con Maduro, premiándolo, abrazándolo, auspiciándolo, y que el líder del partido, que se llama Vladimir Cerrón, ha sido gobernador de una región del país y tiene una sentencia condenatoria por corrupción, por haberse robado la plata, con cárcel no efectiva. Entonces, digamos, cuando tú me preguntas qué gobierno sería mejor, hoy día los peruanos en la mayor crisis económica y política necesitamos gestión, o sea, que alguien haga las cosas. En el Partido Perú Libre tenemos gente que cuando tuvo oportunidad de hacer las cosas se robó el dinero, y Keiko Fujimori, por el contrario, que nunca ha gobernado, ha perdido 3 elecciones,
ha presentado un equipo de gobierno. Carlos, solvente. perdón, usted corríjame, porque yo le hablo desde acá y no tengo conocimiento, solamente por información general, pero usted corríjame, yo acá el caso Odebrecht sonó muchísimo acá y hubo de todo, ¿no? Bueno, en otros países cayeron presidentes, justamente, pero Keijo Fujimori, los titulares de Odebrecht en Perú confesaron que para las campañas de Keijo Fujimori pusieron, hasta se habla de 10 millones de dólares, y ella lo tuvo que de alguna manera reconocer de que hubo aportes ocultos ahí. Así que no, la verdad que yo digo, de Castillo lo único que yo veo es un maestro, un campesino maestro que inobjetable, no tiene una mancha. No sé, la verdad que comparado con Keijo Fujimori, ahora por supuesto usted tiene todo el derecho a un tema ideológico, pero si es por corrupción, mamita querida, es Frankenstein contra el arcángel San Gabriel, esto más o menos. Pues no están allí, Pero ¿cómo no? Están las pruebas, las tienen las pruebas. Porque, usted no me reconoce que la constructora brasileña Odebrecht confesó que le apoyó con millones de dólares en la campaña a Keijo Fujimori. Eso estaba en los diarios. Le corrijo dos cosas que pueden mejorar su opinión. La primera es que ciertamente Keiko tiene una acusación de recibir dinero de Odebrecht, que en el momento que les recibieron todos los candidatos prácticamente que tenían opción, y que en ese momento Castillo no existía en ese momento. Sí, y voy a lo segundo. Que recibir dinero en ese momento no constituía delito recibir dinero de particulares. En ese momento, en el que recibió, si hubieran sabido lo que Odebrecht después era, pues estarían en la cárcel, digamos, más o menos la mitad de gente de todos los partidos políticos. Y obviamente ella tendrá que responder en un juicio, y esto es lo más importante, que todavía no ha terminado, y donde, digamos, ya llevan varios años de investigación fiscales absolutamente antifujimoristas, que si hubieran tenido la oportunidad de tener las pruebas para meterla en la cárcel, hace ya muchísimo tiempo que Fujimori hubiese estado en la cárcel, y lo único que han logrado es meterla como prisión preventiva sin sentencia. Entonces, todavía eso está por discutirse, y todavía, digamos, está por probarse lo que hubo de delito en eso, que éticamente pues no lo debió recibir, y que otros no debieron recibir. Bueno, eso ya forma parte de algo ético. Pero, digamos, decir que Pedro Castillo es un angelito, digamos, digno de devoción, también es un poquito... No, lo quise decir, no lo conozco a Castillo, no sé quién es. Lo único que sé es que no tiene ninguna mancha de corrupción, es un hombre puro, bueno, después no voy a poner la mano en el fuego por alguien que no... En las últimas semanas están los videos de inteligencia y los informes de inteligencia del Ministerio del Interior del Perú, de gobiernos de izquierda. O sea, Humala era un gobierno de izquierda, PPK tenía todos ministros de izquierda, y los ministros presentaron al Congreso un informe de las actividades terroristas en el Perú, en el sindicato de profesores de magisterio peruano, de los sindicatos de profesores del Perú, donde Pedro Castillo era uno de los líderes totalmente en la estructura de los movimientos terroristas en el Perú. ¿Terroristas o de izquierda? ¿Terroristas o de izquierda? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque acá, Carlos, de paso compartimos un poco el análisis, ¿no? Acá ocurrió mucho también que con las campañas de Mauricio Macri, que fueron apoyadas desde el exterior por Cambridge Analytica, y fue una campaña sucia, Mauricio Macri se presentó como un poco el Vargas Llosa, ya que estamos, un Vargas Llosa que hablaba horrores de los Fujimori, de Keijo, y ahora con tal de que no gane alguien de lo que sería denominado el populismo o el centro izquierda, ha dicho que prefiere a Keijo Fujimori, como bien usted lo resalta. Bueno, acá pasó lo mismo. Acá Mauricio Macri vino con una pátina de combatir la corrupción populista, con un armado que hoy está casi comprobado
para nosotros comprobado, de lawfare, mal llamado lawfare, o todo un armado desde el Estado de persecución jurídico, político, mediática contra los líderes justamente populistas, que nunca hubo una prueba, hasta el día de hoy no pudieron prácticamente mostrar ninguna prueba sobre todo eso, pero pegó muy fuerte en la población, en muchos de nosotros pegó muy fuerte, y Macri ganó efectivamente por 1,5 puntos, pero ganó las elecciones. El tema de fondo que quedó acá en la Argentina como experiencia, que en definitiva quedó como experiencia, es que bajo la pátina de un gobierno pristino, impoluto y transparente, lo que estaba oculto era colar el sistema neoliberal económico para los grupos de privilegio y concentrados de la Argentina, lo que terminó de destruir el tejido industrial y social argentino, con la diferencia que en Perú viene pasando hace rato eso. Yo lo que espero por mis hermanos peruanos, a que uno tiene tanto aprecio, que no vuelvan a cometer el mismo error y que se coman un caballo de Troya con alguien que claramente no parece ser muy transparente, pero que lo que viene a colar una vez más en Latinoamérica son los proyectos neoliberales que son nefastos para la población. Bueno, si me permites, a diferencia de lo que me has contado en Argentina, aquí sí tenemos los informes en audio, en video, en fotos de Pedro Castillo, dirigente de la CONARES-UTEP, o sea, la facción del sindicato de profesores, que apoya Sendero Luminoso, que eligió Sendero Luminoso, reunido con toda la cúpula de todos los movimientos terroristas que, al perder la guerra popular militar y hacer apresado a Ismael Guzmán, optaron por la vía democrática, entre comillas. Y la vía democrática, entre comillas, era un partido político llamado Movadef, y hay cientos de miembros de Movadef en el Partido de Perú Libre, y CONARES-UTEP, del cual Pedro Castillo es dirigente, es la facción del SUTEP auspiciada y promovida y apoyada por Sendero Luminoso. Ese es el dirigente que tenemos, Pedro Castillo. ¿Cuál es la vía democrática elegida por los Fujimori en Perú? Asesinar, corromper, profugarse. La verdad, yo no termino de entenderlo, Carlos, discúlpeme. Te lo explico, Jorge. Te lo explico con Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es el enemigo uno de los enemigos más acérrimos del fujimorismo. Sí, claro. Durante las últimas elecciones ya lleva un par de décadas, digamos, haciendo campaña antifujimorista, Mario Vargas Llosa. Pues Mario Vargas Llosa le ha dado su respaldo a Keiko Fujimori, porque acá es claro para los peruanos que la elección se trata de continuar el sistema democrático o asumir el modelo de Venezuela y tener un gobierno, y Pedro Castillo lo ha dicho en todas sus letras, si el Congreso no hace lo que el Ejecutivo va a proponer, lo va a cerrar. Y va a cerrar el país a todas las importaciones, y va a ser, o sea, el lápiz, que es el símbolo de Pedro Castillo, es un símbolo castrista. Las imágenes de las marchas de los lápices en La Habana, y están los mismos lápices de Pedro Castillo. O sea, pocas cosas son originales. Uno lee el plan de gobierno, que dicho sea de paso lo hizo el líder del partido, que está condenado por corrupción, y Pedro Castillo, con su foto, la foto del líder, no la foto de Pedro Castillo. Ese es el plan de gobierno de Pedro Castillo, no tiene la foto de él, sino la foto del otro, y uno ve ahí un programa chavista. Entonces una cosa es, digamos, leer un programa, ver todos los indicios en fotos, en audio, en informes de inteligencia presentados en el Congreso sobre el terrorismo, y otra es opinar de que este partido de Pedro Castillo es de centro izquierda. Hay audios de el líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, donde a los que podrían ser centro izquierda los desprecia por ser vendidos al capitalismo. Y otro que es un congresista electo de Perú Libre,
que está en un proceso donde hay todos los indicios de que el hombre va a ser condenado por terrorista, por haber asesinado gente, es un congresista electo. Él habla de las pelotudeces democráticas, es algo que ustedes los argentinos van a entender. Sí. Carlos, yo por mi parte lo despido, me ha encantado la charla. Yo solamente es un apelativo que voy a hacer por mi querido Perú, y más allá de las diferencias indudables que debemos tener ideológicas, yo espero que ustedes no vivan exactamente, estoy escuchando la misma película en Argentina del 2015, en plena campaña, que aparte usted dice los peruanos, bueno, a Castillo lo están apoyando la mitad de los peruanos, así que no es tan así, pero igualmente le digo, acá Macri asumió hablando de corrupción, hablando de informes de inteligencia, hablando de pruebas contundentes, terminantes. Lo primero que hizo es meter 2 ministros de la Corte por decreto, rompiendo la Constitución, y después aplicando un plan neoliberal de ajuste tremendo, que terminó, bueno, como usted ya sabe, pidiéndole la escupidera al Fondo Monetario Internacional para poder terminar su gobierno. Dios quiera que ustedes, si gana Keijo Fujimori, no vuelvan a pasar exactamente lo mismo que nosotros y se descubra que eran todas maniobras y mentiras. No queremos que ustedes vivan lo de Macri nuevamente y nosotros los peruanos no queremos vivir lo que viven los venezolanos desde hace varias décadas. Sí, Macri decía lo mismo, que el peronismo lo lleva a la venezualización y el castrismo. Bueno, después se demuestra que en realidad son todos temores que quieren infundar en la gente solamente por querer aplicar planes que hagan No me identifico con el relato político del señor Macri. No lo conozco a fondo tampoco, pero no me identifico con él. Lo que queremos los peruanos, que tenemos casi 1 millón de venezolanos en las calles dando lástima y recibiendo la solidaridad de nosotros para ayudarnos en este difícil momento. Tenemos 1 millón de venezolanos que venden caramelos en todos los semáforos aquí en Lima y en varias ciudades importantes del país, y creo que los han recibido también en otros países. No vemos a los venezolanos recibiendo gente de otros países en su país, vemos a los venezolanos salir por miles de lo que pasa en Venezuela, y eso es Pedro Castillo. O sea, eso es Pedro Castillo, indudablemente. O sea, Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, los dos que lideran ese partido, pues no solamente han expresado su admiración, ellos dicen que Venezuela es una democracia, sino que sus partidos y sus propuestas pues son un modelo calcado de eso. Ojalá que no tengamos ni en el Perú ni Macri ni Venezuela, digamos, para decirle algo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho, pero en el Perú nosotros no queremos ser Venezuela. Gracias por mi parte, Carlos. Muy bien, Carlos, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Carlos Polo es el director de la Oficina para la Investigación de la Población de América Latina sobre las elecciones en Perú. Tanda y volvemos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.